nueva, la nueva ética, instrumento de liberación del hombre, artículo escrito y leído por el maestro Patricio Villalba Bustillo en el tercer Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aparecido hace 38 años en el periódico El Tiempo, en el magazine dominical del periódico El Tiempo, el 17 de octubre de 1982. Vamos a ver la vigencia o no vigencia que tienen estos documentos. Vamos a ver si este documento muy colombiano, antes de la Constitución, todavía de la Constitución que nos rige en este momento, la Constitución que se proclamó en 1991, si todavía es vigente. Cuento con su atención. Muchas gracias. En nuestro mundo técnico, la ley ha sido justificada por la ordenanza y los técnicos han ocupado el lugar del legislador. La crisis parlamentaria de las democracias es el último acto de un lento proceso de decadencia legislativa. Consecuencia, el hombre moderno vive lleno de reglamentaciones, pero sin ley. Las complicadas normas sobre impuestos, intercambio comercial, régimen laboral, etcétera, se han desvinculado cada vez más de la raíz esencial del derecho y han conformado un aparato autónomo que tiene su propia ley política. Y las instituciones del derecho, en lugar de ser canales para el ejercicio viviente de la justicia, se han ido subordinando al poder administrativo y han tenido que crear su propia fuerza de represión. Este divorcio entre el derecho esencial y el derecho técnico es lo que mantiene la esquizofrenia social de los tiempos modernos, lo que acentúa las contradicciones del sistema y lo que provoca al final los estallidos de violencia que hoy se suceden en todas partes del mundo. El hombre está sintiendo, antes que comprendiendo, el peso de una ley que es extraña a su naturaleza esencial. Y así se da la paradoja de una polaridad extrema entre quienes quieren a toda costa imponer la ley y quienes se empeñan en desconocerla. Esta fisura en el cuerpo del derecho se va haciendo cada vez más profunda y no tiene arreglo dentro de las reglas de juego de la ley jurídica actual, por el simple hecho de que la ley ha perdido el control de sí misma. Cuando la historia de las civilizaciones se llega a este punto crítico, surge una nueva ley. Y esto es lo que está ocurriendo ya. ¿En qué consiste este giro de la ley? Ante todo, tenemos que comprender que la decadencia del derecho es consecuencia de la decadencia moral. Se ha producido una ruptura del vínculo invisible entre la sociedad moral y la sociedad jurídica. Cuanto mayor es la vigencia de la ley moral, menor es el número de normas. Unos pocos principios bastan. El derecho se hace fundamental, constitucional. En cambio, cuando la ley moral decae, se multiplican las reglamentaciones y las ordenanzas al infinito. El nuevo orden jurídico empieza a constituirse mediante el restablecimiento de los vínculos entre el órgano del derecho y la fuente del derecho. La creciente necesidad de libertad
interior tiene que encontrar formas jurídicas adecuadas para expresarse socialmente. Y si el individuo no las encuentra, se transforma en un desesperado, en un delincuente, en un enfermo. El derecho positivo puro ha disociado la ley de la norma, obstaculizando la norma. Kelsen y su teoría del derecho. El destacado jurista argentino Carlos Cosio ha dado un paso adelante en este sentido. En su polémica con Kelsen establece la diferencia entre la norma y el derecho, argumentando que el objeto del derecho es, comillas, la conducta en interferencia intersubjetiva, y no la norma, como sostiene Kelsen. Kelsen pone el acento en la norma, Cosio en la conducta. Para Cosio el derecho es conducta intersubjetiva. No se trata solo de interpretar la ley, sino de interpretar la conducta por medio de la ley. Valoración jurídica por comprensión del sujeto. El acento en la norma deshumaniza, desplaza al hombre concreto a favor de un racionalismo jurídico. El acento en la conducta parte del hecho concreto de la vida humana y no de un concepto. La ley es un concepto, la conducta es una experiencia. Pero no es suficiente apelar a la raíz ontológica de la conducta para fundar el derecho. Hace falta además captar el papel que juega el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es algo más allá de la historia, pero penetra en la historia. Es el espíritu de siempre, pero al mismo tiempo es el espíritu de una época o el espíritu de una generación. Es la ley que crea el derecho, una creación por antología, por analogía. Aquí ya no es el legislador quien crea la ley, sino la ley creando al legislador. El derecho analógico no es un conjunto de principios o un cuerpo de normas, sino una creación jurídica, una obra de arte. Es un nuevo espíritu de la ley el que entra en juego. La justicia no es solo espada que separa, sino también brazo que reúne, que aproxima, que armoniza las contradicciones. El nuevo signo de la ley es la justicia unida a la solidaridad. En nombre del antiguo Dios de justicia, se han cometido las mayores atrocidades y en nombre de la verdad de la ley se ha mutilado el árbol de la vida. Es hora de pasar de la justicia de la ley al equilibrio de la ley, de la verdad de la ley a la belleza de la ley y del brazo armado de la ley al brazo comprensivo de la ley. Este tránsito de valores ya no lo realizan los filósofos del derecho, sino los juristas del derecho. El desarrollo de la conciencia ética del hombre requiere un medio jurídico que sea no solamente normativo, sino provocativo. Es decir, que se adelante, que provoque, que llame al deber ser y que ofrezca los medios para ser. Las formas jurídicas apropiadas para asegurar los derechos humanos individuales son aquellos que ofrecen al mismo tiempo
un espacio ético para el desarrollo de la conciencia social. Es decir, no solo la norma anuncia escuetamente un derecho y prescribe una pena, sino el organismo, las instituciones que ofrezcan el medio para que los seres humanos puedan vivir una justicia de participación social. No solo como idea, sino como sustancia indispensable para la vida de la persona. La carencia de justicia provoca tantos o mayores males que la carencia de afecto, la carencia de oxígeno o la carencia de vitamina. Si este medio ético social falta o es insuficiente, no se puede desarrollar adecuadamente el órgano fisiológico de la ética individual. El nuevo órgano individual requiere para su desarrollo un nuevo medio social. Todo hace pensar que este nuevo órgano de justicia, aún incipiente en la humanidad actual, es muy vulnerable a las carencias éticas, sobre todo en su etapa de gestación, de tal manera que hoy asistimos alarmados a una enfermedad de la civilización que llamamos ceguera moral. Una forma de locura que arrastra a sus víctimas al crimen, a las drogas, a la prostitución, a la delincuencia económica, al abuso del poder, de la ciencia y al desgano de vivir. Pero en las antípodas de estos submundos hay ya seres humanos que nacen con una fisiología ética diferente, con un órgano moral ya constituido y cuya conducta ética forma la trama invisible de un nuevo medio social jurídico. Cualquiera que haya sido la filosofía de los sistemas de valores del pasado, nunca pusimos en tela de juicio el sostén material de la existencia. Es decir, siempre confiamos en la estabilidad de la piedra sobre la cual estábamos apoyados. Estos pilares básicos eran la fe en el sostén material de la existencia y el credo de posesión. Consciente e inconscientemente vivíamos con fe en la estabilidad del átomo físico. Pero hoy ya no se puede edificar sobre esa base, porque la piedra misma ha estallado. Se ha conmovido la base material de la existencia, han desaparecido los puntos fijos de sostén y el ser humano ha quedado flotando a la intemperie en un espacio vacío y bajo la influencia de una nueva ley que aún no comprende. A partir de este momento de ruptura, la conducta ya no puede encuadrarse fácilmente dentro de una escala de valores fijos, sino que se hace necesario descubrir la ley del movimiento de los valores. La nueva ética comienza con una toma de conciencia de sí, conciencia de ser, de deber ser. Este deber ser no puede fundarse en una ética normativa que da normas de conducta de orden general, sino una ética que apunta al encuentro interior y trascendente. Es el fundamento de los valores íntimos del ser humano.
Es la voz interior que orienta al ser. Pero para ello hay que renunciar a todo apoyo de lo exterior con lo que nos identificamos mediante el credo de posesión. Cuando callan las voces confusas del mundo, se escucha aquella voz que señala el camino de lo que debe ser. El nuevo hombre no quiere ser esto o aquello, sino simplemente ser hombre y descubrir los medios para hacerlo. La ley y la renuncia a los valores sistemáticos pone en movimiento el mundo de los valores. Saca a estos de sus carriles sistemáticos y los incorpora a la vida. Es la ley del movimiento de los valores. Ya no valores fijos, estáticos, sino valores vivientes que hacen posible el tránsito de las normas éticas. Por eso el renunciamiento es un valor central que conforma todos los demás valores, porque si los valores se fijan y no se revierten, el hombre se convierte en un rico que atesora virtudes que nunca entrega. Es un museo viviente separado de la vida. La nueva ética no es una ética de ilustración para ser entendida, sino una ética de participación para ser vivida. Hay algo previo que Gandhi conocía muy bien cuando dijo a su discípula inglesa Slade, quien venía a pedirle enseñanzas: vaya a limpiar los baños. Ahí va a aprender más que todo lo que yo pueda enseñarle. Por eso, no solo hay que descubrir la dirección del camino, como señalábamos anteriormente, sino disponer de la fuerza necesaria para recorrerlo. La ley humana es intrínseca al ser. No está escrita en tablas de piedra ni en los códigos sociales, sino que está inscrita en la estructura ontológica y específica del ser humano. Esta ley del hombre no es solo una ley formal, sino esencial y sustancial. Como ciencia de la conducta, la ley humana se traduce en una ética científica. Cuando la ley es vivida, se imprime en la materia y se plasma en el organismo humano como órgano moral. En la sociedad se configura como medio jurídico. La nueva ética no es simplemente una conducta perfectamente regalada para asegurar el correcto funcionamiento del ser en el mundo, porque dicho tipo de conducta también es propio del animal domesticado o de la máquina cibernética. La nueva ética no solo es una herramienta de adaptación, sino un instrumento de liberación del hombre. No puede quedar reducida a la norma jurídica ni a una interpretación individual subjetiva. Debe haber una nueva ley, no solo formal, sino sustancial, que señale no solo lo que debe ser, sino lo que será.